les voy a hablar de un tema difícil, de un tema duro, de un tema delicado que abordé aquí en este programa hace ya mucho tiempo, cuando ella todavía estaba con vida. Les voy a hablar de Silvia Pinal, la gran Silvia Pinal, esta estrella, esta figura que en una época donde el mundo no estaba globalizado, donde no existían las redes sociales, donde no existía el celular, donde no existía, muchísimas cosas, ella logró trascender las fronteras de México con su arte, con su carisma, con su alegría, con su preparación. Una mujer que cantaba, bailaba, actuaba, conducía, que llegó a estar en la política, que tuvo 4 hijos, que tuvo el dolor, la pérdida de una de sus hijas llamada Viridiana a muy temprana edad, que estuvo casada 4 veces, que tuvo hijos de 3 de esos 4 maridos que tuvo, que fue una mujer que a nivel artístico hizo, dio y brindó muchísimo. Ella, vuelvo a repetir, fue Silvia Pinal, la gran Silvia Pinal. Ya avanzada su edad, ella aproximadamente hace como 4, 5 años fácilmente, empieza a tener los primeros indicios de que su memoria se estaba deteriorando, ¿no? Pequeñas lagunas, esto comenzó de manera suave, pero fue creciendo a medida que iban avanzando los meses, los años. En el interín, ustedes saben que supuestamente se había agrandado la familia, ella estaba muy contenta, de eso llegó a tener conciencia, pero no tuvo conciencia de muchas cosas que sucedieron posteriormente. Su salud llegó a deteriorarse a tal punto, no solamente a nivel psíquico, sino que también a nivel motriz. Ella terminó en sillas de ruedas, pero nunca perdió su ánimo, nunca perdió las ganas de arreglarse, de que le pongan sus pestañas postizas, de salir a pasear, de salir a comer. Poco a poco, cuando ella pierde el control de su propia vida debido a su delicado estado, el entorno empezó a alejar a las verdaderas amistades. Llámese una Mónica Marván, llámese un Pepillo Origel, llámese a empleados que ya habían sido no solamente empleados, sino que también a través de tantos años de estar juntos, habían pasado a ser también como una especie de amigos, o por lo menos de personas de confianza, como Domingo, su chofer, como Jesús Astillero, su empleado de tantos años del Teatro Silvia Pinal, y tanta otra gente que tristemente la alejaron. Una de las peores cosas que le pudieron hacer a Silvia Pinal, porque Silvia Pinal toda la vida hizo un culto de la amistad. Si algo ella cuidó en la vida fue su trabajo en primerísimo lugar, su familia, las cosas que ella quería y que le habían costado mucho lograr, como por ejemplo su casa. Ella era una gran enamorada de su casa, ahí del Pedregal, amaba mucho el cuadro que le había hecho Diego Rivera, y sus amigos tenían una posición dentro de su vida, pero privilegiada. Malamente y con mucha mala intención, la gente que la rodeó entre familiares y empleados o avivados o allegados empezaron a alejarla, ¿no? A poner distancia y a poner barreras. Sus amigos de toda la vida la llamaban, no le pasaban, le decían, no, la señora no está durmiendo, está cansada, se está bañando, le están haciendo, no sé, un tratamiento, cualquier cosa, pero, y obviamente los amigos, por más amigos que sean, si llamás una vez y no te podés comunicar, llamás 2 veces y no te pasan, llamás 3 veces, hay una cuestión que se llama también dignidad. Cuando yo me voy enterando, me va llegando la información de lo que estaba sucediendo realmente dentro de la casa de Silvia Pinal y qué era lo que le estaba sucediendo a Silvia Pinal, empecé
empecé a comunicarles a ustedes, a compartir con ustedes esta información, y esto valió de que me insultaran, me valió también de que salieran a desmentir mi información, que quisieran tratarme de mentiroso, y también recibí amenazas. Esto es algo que yo nunca se los manifesté públicamente, pero recibí varias amenazas por este tema en particular, y también por otros temas, pero es algo que a mí ustedes saben que no me preocupa, porque ante todo está la información. Si uno tiene miedo, en realidad no se tiene que dedicar al periodismo, se tiene que dedicar a otra cosa, porque este tipo de situaciones suele pasar. A mí habitualmente no me pasa, pero evidentemente hay veces que uno toca temas sensibles y que hay gente que reacciona de la peor manera, de la manera más canalla, de la manera más cobarde, que es amenazar o enviar amenazarte. Esto no modificó y no modifica ni va a modificar mi calidad periodística, y yo voy a seguir investigando y voy a seguir dándole toda la información como es. Ustedes recordarán que aproximadamente un año antes, quizás un poco menos, de fallecer, de que fallezca doña Silvia Pinal, yo les conté que hubo un escándalo dentro de la casa, que llega Alejandra Guzmán, que ve que su madre no estaba bien atendida, que se entera de cosas que no le gustaron y que corre a las enfermeras, que hay gritos, que hay discusiones, que Alejandra Guzmán se pone violenta y que casi termina golpeando a su hermana, a Silvia Pasquel, a la primogénita. Yo prefiero llamarle la primogénita porque ya realmente ni siquiera vale la pena mencionarla. Sobre todo porque ha sido tan maleducada, ¿no?, con respecto a mi persona, donde me ha tratado de la peor manera, y además porque una persona que miente no vale la pena, hay veces, ni siquiera ser mencionada. Yo durante mucho tiempo no quise contar y no quise decir algo que decía Silvia Pinal de su propia hija, de la primogénita. De esto hay testigos, porque de hecho a mí me lo cuentan amistades de Silvia Pinal, que era que Silvia Pinal, al parecer, según lo que me contaron, lo que se narra, se relata, se cuenta, se comenta, se rumora, decía: Silvita toda la vida fue una zorra. O sea, que tu propia madre le diga a sus mejores amigos que eres una zorra, realmente, si esto era así, que al parecer sí era así según lo que han manifestado diferentes amistades, es muy fuerte, porque si en ese concepto te tiene tu propia madre, no me quiero imaginar. Lo cierto es que esta mujer, cuando yo cuento lo que había sucedido, sale de manera furiosa y dice que yo era un pinche argentino de mierda, que iba a saber qué era lo que pasaba, yo estando en Argentina. Yo en ese momento estaba en México, que su casa era muy grande, que su casa estaba alejada de la de su madre, que era imposible que haya escuchado los gritos, y que era toda una mentira y una fábula. Lo cierto es que era verdad lo que yo decía, por algo di la información, era una información muy delicada, pero es una información que yo la di exacta, porque lógicamente la información de alguien que estaba ahí se filtró, me la hizo llegar, y yo esa información la di tal cual me lo contaron. Vamos a recordar de qué manera ella se refería con respecto a mi persona, simplemente por haber dicho la verdad, simplemente por haber cuidado a su madre, algo que ella no hizo. Algo que ella evidentemente no hizo, y más con lo que nos venimos a enterar ahora. Nosotros sabíamos que Silvia Pinal estaba en riesgo, y yo como periodista me llegaba esta información y se las daba, y entre otras cosas se las daba para que alguien hiciera algo, porque digo, quizás dos de sus hijos no lo saben, o quizás lo saben dos de sus hijos, pero uno de sus hijos no, y quizás si ese hijo se entera, o sea, evidentemente sabían los tres y a los tres les valía madre, miraban para otro lado, no les importaba.
No sé realmente qué era lo que les pasaba internamente. Yo cumplía con mi rol de periodista, que era tener una información de una persona perteneciente al mundo del espectáculo y dar esa información. Vamos a escuchar de qué manera ella se refería hacia mi persona. O sea, a ver, el que esté libre de la piedra, de que eche la primera piedra, si ustedes son bien borrachos, los de la prensa. O sea, a ver, el que esté libre de la piedra, de que eche la primera piedra, si ustedes son bien borrachos, los de la prensa. Yo los he visto, se ponen hasta las chanclas. Pero no, oye, Silvia. Ay, no, sí, ¿verdad? No, porque lo que pasa es que tu compañero no te filma, ¿verdad? Sí. Volvemos a lo mismo. Así como le están creyendo al pinche argentino este que inventan todas estas noticias, que vive en Argentina, ni siquiera ha venido nunca a mi casa, no lo conozco, nunca le he visto la cara. ¿Cómo sabe tanto de mi casa? ¿Cómo habla con tanta seguridad de lo que se dice en mi casa, de lo que pasa en mi casa? O sea, los enfermeros los cambia la agencia, nosotros no contratamos a los enfermeros. Los enfermeros se contratan en una agencia y esa agencia los cambia periódicamente. Y según las necesidades de tu enfermo, son más especializados o menos. Se va probando si necesitan 2 en el día y 1 en la noche. O sea, se hacen cambios hasta que se ajusta, pero eso es la agencia y el doctor lo que lo hace. Nadie de nosotros tenemos que llegar a gritonearle a nadie para correr a nadie. Ay, esa es una política de la agencia. Nosotros lo único que hacemos es contratar a la agencia. Y con Efi está todo bien. Sí, o sea, también a la pobre de Efi ya le reclamé porque no voy a escribir yo su prólogo. Y ya le dije que pues me enseñe mi capítulo, pues para ver si le agrego, le quito, le compongo. Bueno, así de esa manera la primogénita, a la cual la madre aparentemente le decía zorra, se refería hacia mi persona. Ahora pasó casi un año del triste y lamentable fallecimiento de doña Silvia Pinal, donde ella realmente sufrió mucho el último tiempo porque, entre otras cosas, no estaba cuidada y atendida como se merecía. La obligaron a hacer una obra de teatro, siendo que se aprovecharon de una mujer que no estaba en tiempo y espacio, no la atendieron como deberían haberla atendido, además con su propio dinero, porque no es una mujer que generaba gastos, no es una mujer que necesitaba que sus hijos le paguen las enfermeras. Ella misma se podía pagar las enfermeras y podía tener la mejor atención. Atención que no tuvo, por lo menos la mejor, creo que sí tuvo la peor. Lo cierto es que a casi un año del fallecimiento, porque el próximo 28 de noviembre se cumple un año de la desaparición física, el primer aniversario luctuoso, casualmente, mágicamente, se filtran unos audios donde se comprueba, tal cual les dije, que doña Silvia Pinal estaba siendo maltratada. En esta historia tampoco nos tenemos que olvidar de una persona que aportó mucho y nadie la quiso escuchar, que se llama Marco Mejorada, porque Marco Mejorada, cuando escuchó que se estaban abusando, que estaban maltratando a doña Silvia Pinal, él grabó con el único fin de que se sepa esa información y que se haga algo con respecto al maltrato que estaba sufriendo una mujer de más de 90 años. Nadie lo escuchó, a nadie le importó, lo trataron de mentiroso. Al parecer, todos aquellos que dijimos la verdad, a todos nos trataron de mentirosos. Ahora, casualmente, se filtra un audio, supuestamente, de una enfermera que efectivamente maltrataba a Silvia Pinal. Nos quieren hacer creer, les vuelvo a repetir, nos quieren hacer creer a aquellas personas que sí lo filtraron, que quien lo filtró fue una de las enfermeras. Esto no es cierto. Aquí la gente que lo filtró tiene que ver directamente con Silvia Pinal, ¿ok? Y no fueron las enfermeras, ¿está? Lo cierto es que se termina confirmando lo que yo dije hace 2 años, año y medio, 2 años fácil, por lo cual me gané insultos, amenazas, malos tratos y demás. Vamos a ver qué es lo que dice
un ser siniestro que se adjudicaba el ser supuestamente amigo de doña Silvia Pinal. Pero antes vamos a escuchar de qué manera maltrataban a Silvia Pinal en su peor momento. ¿Qué? Silencio. Por la cosa que estoy diciendo aquí. Silencio a mí. Bueno, cada quien ya sabe. Silencio. ¿Te callas, por favor? Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo. ¿Ya acabaste? No, todavía no. Usted ya duérmase porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando. Sí, señora. Ya era usted la directora, no sé. Yo tengo la idea de... Ya, guarde silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. ¿Ya? Silencio, por favor. Bueno. Silencio, por favor. ¿Me perdona, señora directora? Silencio, por favor. No, yo sin silencio no. Silencio, por favor. A ellos, todos los directores. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Bueno. Así, de esa manera, maltrataba y le gritoneaba a nada más y nada menos que Silvia Pinal, una de las enfermeras. Al parecer no fue la única que la maltrató o que no tenía la calidad como enfermera y como persona para tratar a alguien así. La gran pregunta es, ¿qué sucedía con el entorno? ¿Qué sucedía con esos hijos, con esos nietos, con esas bisnietas? Con la propia mano derecha de Ifigenia Ramos, con quien se declaraba el mejor amigo que formaba parte de la familia, supuestamente él decía que para las cámaras estaba siempre disponible para hablar, mentir y demás. Vamos a escuchar qué era lo que decía este ser nefasto que claro, se declaraba por supuesto, amigo. sí nos enteramos, sucedió solo una ocasión y pusimos cartas en el asunto, tanto sus hijos como un servidor. Ahorita te platico qué fue lo que sucedió. Mira, esto sucedió en la noche, te lo comento porque tampoco era el horario laboral ni de Efi, ni que yo estuviera ahí presente o que estuvieran sus hijos. Esto sucedió a la medianoche y una de las enfermeras tenía rencillas, Camila, con otra enfermera que se llamaba Eunice. Cuando Camila se da cuenta de los maltratos de Eunice a la señora Pinal, lo que hace es grabarla y le manda este audio, que es el que pasó la señora Maxine Goodside, se lo manda a Silvita Pasquel. En ese momento nos enteramos todos de lo que sucedió en esa noche. Desafortunadamente la señora estaba en tiempo y espacio, estaba confundida, y ella, en vez de pararse y tranquilizarla o hablarle al médico, lo que hizo pues fue tener esta agresión con la señora. Entonces, ¿qué sucede? Que al enterarnos, yo corrí al centro, te lo digo honestamente, compré cámaras y se pusieron cámaras en partes estratégicas del cuarto de la señora, y a través de una aplicación, tanto Luis Enrique, Silvita, Alejandra, tu servidor, teníamos el control ya de la señora. Ahora, ¿qué sucede con Eunice? Porque por supuesto que sus hijos no dejaron pasar esta situación. Claro. Se le corrió a Eunice y se le avisó a la agencia de lo que había hecho para que ellos vieran la manera de sancionarla, porque lo que le había hecho a la señora Pinal, por supuesto que no lo habían soportado sus hijos, ni mucho menos yo. Eso fue lo que pasó. No fue esa única vez, porque sí lo preguntamos a Camila, la otra enfermera, y que cuando empezó esta situación, pues la enfermera quería dormir, imagínate, en vez de cuidar a la señora. Entonces, ahí en este momento ella graba e inmediatamente nos pasa la grabación. Pues gracias a Dios que nos dimos cuenta a tiempo. Ahora, lo que sí te quiero decir, Carlos, que desafortunadamente, pues esta situación de las enfermeras es muy complejo. Tú recordarás lo que vivió Laura Zapata, ¿no?
si no te toca a alguien que realmente tenga este amor a la profesión, pues suceden estas cosas. Lo bueno que nosotros nos dimos cuenta a tiempo y se pusieron cartas en el asunto. Y seguramente, pues ahorita no hay manera de asegurarlo, pero yo pienso que la misma enfermera Camila fue la que vendió esta grabación a Maxine, o se las dieron, porque la única persona que la tenía era Silvita Pasquel, y por supuesto que ella no la dio. Bueno, aquí de esta manera, ustedes acaban de escuchar que este señor dice, señor por llamarlo de alguna manera, este señor dice que se enteraron inmediatamente y que tomaron cartas en el asunto. Esto evidentemente no es cierto, o por lo menos no se terminan de poner de acuerdo para mentir entre Efigenia Ramos y este ser nefasto que acaban de escuchar. ¿Por qué? Porque también es entrevistada Efigenia Ramos y Efigenia Ramos cuenta una historia totalmente diferente. Dice que esto sucedió como 2 años antes, que ella se enteró a último momento, que quien tenía eso era una enfermera que había grabado, que esa enfermera se la había dado a la primogénita de Silvia Pinal, que la primogénita de Silvia Pinal se había quedado callada y no había dicho nada, o sea que dejaba que una enfermera maltratara a su madre, o sea, no sé, tengo que pensar que disfrutaba que una enfermera maltrataba a su madre, porque si otra enfermera te alcanza un audio de la enfermera que es su compañera, que la está maltratando a tu madre, me parece que tomas cartas en el asunto enseguida. ¿Qué es lo que supuestamente relata este ser nefasto? Que tomaron cartas en el asunto enseguida. Ahora, quien fue la mano derecha de Silvia Pinal por más de 30 años, que se llama Efigenia Ramos, dice que en realidad no supieron nada, que se guardó esa información la primogénita y que como 1 año y medio después se la hace escuchar a Alejandra Guzmán. Y es ahí cuando se genera este conflicto que yo les conté a ustedes, que empezó a los gritos Alejandra y que casi se madrea a la primogénita. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice Efigenia Ramos, porque si bien Efigenia Ramos y este ser nefasto son muy amiguitos, son muy amiguis, supuestamente, aunque ahí no hay nadie que sea realmente amigo, no se pusieron de acuerdo, evidentemente, para mentir. Vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que dice Efigenia Ramos, porque la misma historia la cuenta total y absolutamente diferente. Vamos a ver. Sí, así es, el día 28, ya es 1 año, no puedo creerlo, de veras, no puedo creerlo. Le estoy preparando una misa y le vamos a llevar mariachis, todo. Sí. Iván ya me dijo que sí, él lleva el mariachi. Ah, sí, también me lo acaban de comentar. Quiero comentarle, primero, antes que nada, que ese audio lo vendió la otra enfermera que... No aclares que oscurece, Efigenia Ramos, no aclares que oscurece. Fíjense que ella comienza diciendo que quiere aclarar que ese audio se filtró, lo vendió una de las enfermeras. La información que yo tengo es que justamente no la habría filtrado una de las enfermeras. Quizás lo filtró alguien que trabajaba con ella, quizás lo filtró alguien que decía ser su amigo, quizás lo filtró alguno de sus propios hijos, lo dudo, porque eso los hacía quedar mal a ellos. Pero no descreo en que quizás lo haya filtrado una empleada como tú, quizás tal vez Efigenia, o como el supuesto amigo que es amiguito tuyo. No sé realmente, yo no puedo afirmar. Tú estás afirmando que lo vendió la enfermera. Esperemos que tengas pruebas de eso. Vamos a seguir escuchando. Estaba con ella esa noche. Yo no lo supe hasta hace poco. Comentar rápido qué pasó. Resulta que tenían 2 enfermeras cuidando a la señora por la movilidad de ella, para que no se les fuera a caer, siempre fueron 2. Bueno, una de ellas, que es la que grabó, y que era súper floja, ¿sí?
en las noches se la pasaba durmiendo. Como la regañamos y todo eso, y pues como pensó que la otra enfermera la había acusado, ¿sí? La grabó. Yo no lo supe. Esa enfermera, que era súper floja, se fue en diciembre del 2022. Ok. Y esos audios se los entregó a Silvita. Yo no sabía de eso hasta agosto del año pasado, que Silvia se los mostró a la otra hija, ¿sí? Ajá. Se los entregó. Bueno, aquí es donde está el punto. Recién acabamos de escuchar al supuesto amigo de Silvia Pinal, al que supuestamente tomaba decisiones casi como si fuese alguien de la familia, al amigo también de Efigenia Ramos, que dice que se enteraron rápidamente y que rápidamente accionaron, tomaron cartas en el asunto. Ahora, Efigenia Ramos cuenta sobre la misma historia, sobre la misma situación, algo total y absolutamente diferente. ¿Quién miente de los dos? ¿Miente el supuesto productor teatral, supuesto amiguito de Silvia Pinal, o miente Efigenia Ramos? Porque alguien de los dos miente. Evidentemente, o ya no están en tan buena comunicación como en otros tiempos, ya no están tan complotados como en otros tiempos, o no se pusieron de acuerdo en esta oportunidad para mentir. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Efigenia Ramos, que dice que en el momento no se enteraron, que se enteraron como 2 años después. Vamos a ver. Entregó a la otra hija, y la otra hija tomó cartas en el asunto y corrió a esta enfermera. Pero estamos hablando que esos audios eran del 2022 y nos enteramos hasta agosto del año pasado, que fue cuando se cambiaron a las enfermeras, que fue cuando Alejandra metió a sus nuevos enfermeros, al que salió en los videos mucho tiempo, ahí con ella, regresando de Huatulco. No, la que la corrió fue la otra hija, porque Silvia le entregó el audio a la otra hija en agosto del año pasado, del 2024. Fue cuando nos enteramos de esa situación. La enfermera dijo que estaba bromeando con la señora, pero pues no sabemos realmente qué pasó. Lo que sí sé es que la enfermera que grabó era muy floja, muy floja, ¿sí? Y como la acusó con nosotros y la regañamos esa vez, pues yo creo que por eso la estaba grave o algo así, no sé. Bueno, o sea que si nos tenemos que guiar por lo que dice Efigenia Ramos, que ya no sabemos quién dice la verdad y quién miente, la primogénita de Silvia Pinal, a la cual a mí me contaron varios amigos que la madre decía que toda la vida había sido una zorra y que iba a morir siendo una zorra, escondió un audio durante 2 años y dejó a una enfermera durante 2 años sabiendo que maltrataba a su madre. O sea, si me tengo que guiar por lo que dice Efigenia, 2 años guardó un audio sabiendo que esa enfermera maltrataba a su madre y la siguió manteniendo. Quien supuestamente la corre es Alejandra Guzmán cuando se entera porque supuestamente su media hermana le muestra o le manda el audio y ahí explota todo. Que es cuando yo les cuento a ustedes que casi Alejandra la llega a golpear, y es cuando esta primogénita de Silvia Pinal sale a decir que yo mentía, que inventaba, que bla, 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 y que era un pinche argentino de mierda. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a seguir escuchando qué es lo que dice Efigenia Ramos, que no coincide en nada de lo que acaba de decir este supuesto productor teatral, supuesto amigo de Silvia Pinal. Vamos a seguir escuchando a Efigenia Ramos. Y segundo, ¿cómo que anda vendiendo los audios? Porque ella lo vendió. Y sabemos que se lo vendió, que se lo quería vender. Bueno,
Vuelve Efigenia Ramos, que daría la sensación como que quiere echarle tierra a otro, que la enfermera vendió los audios. Hay que ver si realmente la enfermera vendió los audios o alguien que trabajaba con Silvia Pinal o alguien que se hacía pasar por amiguito de Silvia Pinal no filtraron esos audios porque están muy interesados en echarle la culpa y en que supuestamente se sepa que quien vendió el audio fue la enfermera que lo grabó. Realmente yo espero que tenga pruebas Efigenia Ramos, porque si no esa enfermera seguramente la va a demandar. Vamos a seguir escuchando. Era a una televisora y no se lo quisieron comprar. Lo que no sé acá con la señora Maxine, si lo compró solo le llegó así, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si ella lo pasó, me parece que está faltando a la ética profesional y espero que no la contraten. En cuanto me entere que sí fue ella, voy a pasar el nombre completo de esa enfermera para que nadie la contrate. Se llama... No, a ver, primero dice que fue la enfermera, primero asevera, asegura. 3 doritos después dice, si me llego a enterar que fue ella, voy a hablar con todo el mundo para que no la contraten. ¿Cómo? ¿Fue ella o no fue ella? ¿Tiene las pruebas o no tiene las pruebas? ¿Estás segura o te parece? No quería dar el nombre, dijo, si me llego a enterar que fue ella, voy a dar el nombre. No, pero hace un ratito dijiste que era ella. Y entonces da el nombre. Y después dice, si me llego a enterar que es ella, voy a dar el nombre completo y el apellido. Bueno, 3 doritos después, en la misma entrevista, ya da el nombre y apellido. O sea que evidentemente cuando estaba dando la entrevista se enteró fehacientemente que era la enfermera quien vendió el audio. Llamativo, ¿no? Al menos llamativo. Vamos a seguir escuchando. Camila y estuvo con mi jefa, ¿sí? Porque no sabíamos qué había pasado, porque no sabíamos. La que sabía era Camila, la enfermera, que no lo reportó y debió haberlo reportado, ¿sí? Y cuando se fue de la casa, porque la corrieron también, resulta que se lo pasó a la señora Silvia Pasquel esos audios. Sí lo sabía en diciembre del 2022, porque fue cuando ella se los pasó, pero nosotros no lo sabíamos. Bueno, eso parece, porque a ella se los pasaron en el 2022. En diciembre del 2022. Pero ¿cómo no lo sabían? Si su amiguito, si el amigo de Efigenia Ramos, el que acabamos de escuchar recién, el nefasto, que decía ser amigo de Silvia Pinal y que la hizo trabajar no estando en tiempo y espacio, decía que se enteraron a tiempo y ni bien se enteraron, tomaron cartas en el asunto. Entonces, de una misma situación, la pregunta vuelve a ser, ¿quién miente? ¿Miente Efigenia Ramos o miente el supuesto productor teatral? Vamos a seguir escuchando. Cuando se fueron estas muchachas, de coraje, ¿sí? De coraje, pasó los audios. Lo más terrible es que era en la madrugada. ¿Sí? Yo siempre vi que trataron, pues hasta Camila y Eunice trataban bien a la señora en el día, ¿sí? Que fue cuando la señora ya empezó a estar mejor. No, yo no dormía en la casa de mi jefa. Ah, ok. Yo me iba de madrugada o me iba a la hora que fuera. Bueno, así de esta manera era lo que decía Efigenia Ramos. Todo esto fue brindado a un canal en un mismo día, ¿ok? O sea, en un mismo día. No es ni siquiera que hay diferencia de días entre el mensaje del productor teatral y el mensaje de Efigenia Ramos. Quizás tal vez por eso no se pudieron poner de acuerdo para mentir.
yo quiero decirles que esto no hace más que confirmar lo que yo les dije a ustedes en el momento que sí estaba sucediendo, por lo menos en el momento que yo me enteré. Mi conciencia está más que tranquila porque he hecho mi trabajo como periodista impecable, pero también como ser humano. Pero no deja de conmoverme esta situación porque yo sabía que era una mujer que no la estaba pasando bien, Silvia Pinal, en un estado ya de vulnerabilidad muy avanzada, y empezaron a generar una cacería de brujas conmigo. Me empezaron a amenazar, la empecé a pasar muy mal, muy mal. Yo no quise llevarles esto a ustedes en el momento que estaba pasando, porque me parece que es de alguna manera como de el detrás de escena, pero quiero decirles que la pasé muy mal, que no la pasé nada bien, que recibí muchas amenazas, que recibí muchas advertencias, que hicieron, entre otras cosas, en su momento, que yo esté muy, pero muy mal. Nunca pudieron torcer mi calidad profesional, ni lo van a hacer, pero hoy es un día que tengo emociones encontradas, porque por un lado se demuestra que lo que dije era verdad, pero por otro lado, a pesar de haberlo dicho, no se pudo hacer nada para que esta mujer deje de ser maltratada, porque eso es lo que sucedió en su último tiempo. El maltrato se puede generar por acción o por omisión. Maltrato es aquella persona que te golpea o que te insulta o que te maltrata psicológicamente, pero maltrato también, de alguna manera, es el que calla, el que silencia eso que está viendo o se está enterando o le están haciendo llegar como información. Yo de mi rol de periodista nunca hubiese silenciado algo así, pero tampoco hubiese silenciado así desde mi ser humano. La verdad que yo estoy sumamente conmovido. Hoy me costó mucho hacer el programa. Si bien hay una organización que tengo aquí cerca, pegado a donde estoy, y estaban probando sonido y demás, porque hay un evento. La verdad que fue un día que me costó mucho hacer el programa. Por eso me preguntaban quizás al comienzo por qué estaba así. Estoy así porque tengo sentimientos encontrados, porque tengo impotencia, porque tengo tristeza, porque trataron de desvalorizar mi trabajo, de humillarme, dijeron que mentía, me insultaron, me amenazaron, fueron muchas cosas. Y esto, cuando uno lo dice, lo puede decir y puede sonar como fácil o alivianado, pero cuando lo sufrís, cuando te están amenazando, cuando te amenazan públicamente, cuando están tratando de hacer todo lo posible para silenciarte, uno no la pasa bien. Yo tengo muchos años de experiencia y sinceramente pude sobrellevar esa situación que pocas veces en mi carrera he pasado, pero que creo hoy más que nunca que valió la pena. Esta gente que no la cuidó, donde están involucrados los familiares y también algunos que se decían llamarse amigos o algunas que eran empleadas, tienen la caradurez de decir que van a hacer un evento para homenajear a Silvia Pinal. Yo creo que a Silvia Pinal se la debería haber homenajeado en vida, entre otras cosas, habiéndola cuidado, habiéndola puesta en manos de verdaderos profesionales y no de gente que la maltrate y se abuse. Y cuando hablo de gente que la maltrate y se abuse, no hablo solamente de esta enfermera que acabamos de escuchar en el audio. Hablo de todo ese entorno que por acción u omisión dejaban que las cosas sucediesen, las peores cosas. La guerra está declarada entre la familia y estos dos personajes que ustedes acaban de escuchar, por un lado el productor teatral y por otro lado Efigenia Ramos. Les quitaron una llave que sí tenían aparentemente de esa cripta, una copia del Panteón francés,
no hay posibilidades que ellos vayan a hacerle ningún tipo de homenaje. La familia los detesta, los 3 hijos de Silvia Pinal hoy detestan a Efigenia Ramos y al productor teatral, y están peleados, distanciados y lo que le siguen. Y salvo que esta gente tenga la cara tan dura como el fierro, que la tienen, y que vayan al cementerio y que los dejen ingresar, podrán hacerle el homenaje en la puerta de la cripta, pero entrar no van a poder entrar porque la información que tengo es que le pidieron que devuelvan la llave. No sabemos si esta gente, que es capaz de cualquier cosa, se hizo una copia, pero no podrían aparentemente hacerle un homenaje, que más que homenaje es una burla, porque después de haber estado ahí alrededor de ella, supuestamente para cuidarla, supuestamente porque era su mano derecha de más de 30 años, supuestamente porque era su amigo, en realidad dejaron que pase todo lo que pase y quizás hasta la maltrataron, vaya uno a saber, la verdad que es gente indigna. Mucha tristeza en el día de hoy. Espero que se haga justicia. Yo sé que Silvia Pinal era una mujer muy fuerte y seguramente desde el cielo va a hacer justicia, y dicen que nadie se va de este mundo sin pagar sus deudas. Quiero enviarle un abrazo enorme a aquellas personas que sí quisieron y cuidaron a Silvia Pinal, como una Mónica Marván, como su chofer Domingo, como Jesús Astilleros, como Marco Mejorada, que fue alguien que hizo mucho para que se sepa lo que estaba sucediendo con Silvia Pinal y que fue amenazado, que fue enjuiciado, que le hicieron de todo, y él simplemente cuando vio que doña Silvia Pinal estaba en riesgo empezó a grabar para que eso se sepa, pero nadie le llevó el apunte. Y él presentó esos audios en la justicia. También a nada más y nada menos que Pepillo Origel y a toda la gente que sí realmente quiso a doña Silvia Pinal. Es un día triste donde no tuve ánimo de tener esa cuestión así de algarabía que suelo tener cuando doy siempre la información. Creo que ustedes podrán entenderme, y vuelvo a repetir, no quiero dramatizar, pero la gente que me rodea, como por ejemplo Jorge Carabajal, que vivió lo que yo pasé en el momento que lo estaba pasando, él es una de las personas que sabe todo lo que pasé durante varios meses con respecto a este tema, de qué manera amenazaban, de qué manera hacían un montón de cosas, de qué manera me tuve que empezar a cuidar de salir a la calle y cuidarme, ¿se entiende? No fue nada fácil, no fue nada fácil para mí todo esto, y ya en algún momento les voy a contar un poco más porque pasaron cosas que ustedes obviamente no saben.